temas, pero el tema principal es la manera como Dios se reveló a los hombres para poder rescatar a los hombres de su condición. Y eso lo hizo a través de una obra, que es la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces a veces uno leyendo la Biblia se puede perder en muchos temas, pero el tema principal de las Escrituras es el Evangelio, las buenas nuevas de la obra de Jesús. Ahora, nosotros podríamos decir que Timoteo ya era un cristiano. Desde niño había sido educado en las escrituras y ya conocía el Evangelio. Pero Pablo le está recordando esas escrituras porque a veces no solo necesitamos conocer el Evangelio, disfrutar del Evangelio, sino como dice Pablo, ser sabio. ¿Sí? ¿Qué es una persona sabia? Una persona sabia es una persona entendida en un aspecto. Es una persona que conoce ese asunto a profundidad. Es una persona que puede responder. Es una persona que puede hablar de eso con propiedad. Y nosotros no solo deberíamos conocer el Evangelio, sino deberíamos ser sabios en el Evangelio. O sea, conocer a profundidad ese Evangelio que hemos recibido. Conocer a profundidad de qué se trata ese mensaje. Conocer a profundidad qué implicaciones tiene ese mensaje en mi vida y en la vida de los demás. Y el instrumento que usa Dios para revelarnos ese Evangelio son las Sagradas Escrituras. Por eso debemos perseverar en ellas, por eso debemos conocerlas, porque es allí donde se encuentra el mensaje de salvación de Dios para los hombres. ¿Cuántas personas hoy en día no se encuentran engañadas porque no conocen el Evangelio? O lo que conocen del Evangelio realmente no es el Evangelio. Hay personas que creen que están siguiendo el Evangelio, pero cuando usted examina lo que ellos creen por el Evangelio, no es el Evangelio de Dios. Es una perversión del Evangelio, es una mezcla del Evangelio, es un engaño religioso, pero no es el verdadero Evangelio. Entonces las escrituras nos fueron dejadas para que no nos dejáramos engañar, sino para que conociéramos realmente el Evangelio como Dios lo ha dado a través de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces desde esa perspectiva vamos a leer un pasaje, una historia que Jesús narró, que es una historia que nos muestra las riquezas y las promesas que tiene el Evangelio. Y también es una advertencia, porque la Biblia tiene eso. Por un lado hace promesas a los que creen, pero también por otro lado hace advertencias a los que rechazan. Por un lado ofrece amor a aquellos que reciben esa obra en Cristo Jesús, pero también promete juicio a aquellos que resisten ese Evangelio. Y nosotros debemos conocer que la espada de Dios es una espada con doble filo. Por un lado salva a los que creen, pero por otro lado condena a aquellos que resisten creer en el Evangelio y lo rechazan. Entonces esa historia se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Y es una historia bien interesante, El rico y Lázaro. que es la historia del rico y de Lázaro. Se encuentra en el capítulo 16, verso 19. Y recuerde, la historia principal de las escrituras, aún de esta historia que Jesús cuenta, es que nosotros seamos sabios en cuanto al Evangelio que es por la fe en Cristo Jesús. Es tan rica esta historia y otras, es tan fácil de entender que Pablo le dice a Timoteo que hasta un niño puede ser sabio. O sea, hasta un niño puede comprender el Evangelio en su sencillez, ¿sí? No hay ningún, ¿quién, si podríamos decir, quién más simple que un niño? ¿Sí? El Evangelio no es difícil de entender. Dios lo dejó de una manera que cualquier criatura, cualquier hombre pudiera conocerlo y entenderlo. Y esta historia tiene esa enseñanza, que nosotros comprendamos las riquezas del Evangelio. Entonces, si tienen Lucas 16, verso 19, podemos leerlo juntos. Sería bueno que lo leamos para no dormirnos. Deberíamos no sentirnos tan calienticos porque nos vamos a dormir. Había un hombre. Sí, es Lucas 16, verso 19. ¿Quieres leerlo, hermano? Sí. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel
lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero sí. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, esta historia, que no es una parábola, porque es una historia, Jesús cuando habla en parábolas nunca dice nombres personales, nunca habla de sitios específicos. Y en esta historia, Él hace eso. Entonces, por eso entendemos que probablemente Jesús está contando la historia de algún contemporáneo suyo o alguien que conocía, algunos que conocía. Y nosotros debemos reconocer que el que está hablando es aquel que todo lo conoce, aquel que todo lo sabe. O sea, ¿quién nos puede hablar de algo tan importante y tan serio si no era el mismo Señor? Esta historia comienza hablándonos de 2 hombres. Ahí en el versículo 19 dice que había un hombre rico, y este hombre es descrito como vivía como una persona rica. Se vestía de púrpura, así se vestían los reyes en esa época, y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces el Señor pone un hombre que aparentemente a nuestros ojos es un hombre que tiene todo lo que los hombres desean: riquezas, abundancia económica. Él podía comprarse la mejor ropa, podía comer en los mejores restaurantes, tendría tal vez seguramente el mejor carro de la época. Era un hombre que vivía y hacía banquetes todos los días, ¿sí? Vivía con esplendidez. Y hace el contraste con un hombre pobre. Dice ahí el verso siguiente: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces pone el contraste de un hombre pobre, una situación lamentable, hasta miserable, enfermo, sin poder ir al hospital, sino que dice que la única medicina que recibía era que los perros se le acercaban y lo lamían. Era un hombre que no tenía ni para comer, que comía de la basura o de los sobrados que caían de la mesa del rico. Una situación bien lamentable, ¿no? Una persona que nosotros llamaríamos indigente, desahuciada, y seguramente no se nos dice si tenía familia, no se nos dice nada, pero el Señor hace un fuerte contraste, ¿no? Un hombre que aparentemente tiene una gran vida y un hombre que aparentemente tiene una vida miserable. Ahora, recuerde que estas historias son dadas para que nosotros entendamos la salvación que es en Cristo Jesús y que es por medio de la fe. Ahora, el Señor muestra en un versículo la vida del rico y en un versículo la vida del pobre. Y así como la vida del hombre
pasajera, ya en el siguiente verso nos muestra que ambos murieron. Dice en el 22, y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Ya en su muerte comienza a haber diferencia. En la del pobre, la de Lázaro, se nos dice que cuando él muere, los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Y cuando muere el rico, fue sepultado. No se nos dice más, pero seguramente fue un gran funeral. Seguramente llegaron muchas rosas, llegaron muchas... ¿sí? Cuando muere una persona importante, eso, el funeral va mucha gente a visitarlo. Pero eso no se narra en la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura tiene el foco de mostrarnos no lo que pasa cuando muere, sino lo que pasa después de que la persona muere. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros no sabemos qué pasa. Nosotros no sabemos qué pasa con la muerte, pero Jesús sí. Y muchas de las cosas que tienen que ver con la vida eterna, y muchas cosas de las que tienen que ver la salvación y el evangelio que es en Cristo Jesús, sí tienen que ver con esta vida. Cuando una persona cree en Cristo, eso afecta su vida. Tanto que la Biblia dice que comienza una nueva vida. Pero las grandes promesas de Jesús en el evangelio no se centran solo en esta vida, sino se centran en la vida venidera o en la vida eterna, como Jesús hablaba. Ahora vamos a ver qué sucede con los hombres después que mueren. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer sabio. ¿En qué? En la salvación. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo para qué vino a morir Jesús y lo que me trae ese evangelio, yo no lo voy a valorar. ¿Sí? Cuando a mí me dan un regalo, me dan, digamos, unas boletas y yo miro las boletas y dice en el trabajo, no, esto es un bono a final de año, yo miro las boletas y digo concierto de fulano de tal y no conozco al fulano de tal, nunca he escuchado su música, para mí eso es, me hubieran dado un bono de algo que me interese, ¿no? Una remesa. Pero tal vez si yo conozco al artista, sé la grandeza del artista, sé que las boletas son carísimas y que pocas personas van a ir, cuando yo lo vea, yo digo, uy, qué privilegio. Entonces a veces nosotros no apreciamos el evangelio ni el mensaje del evangelio porque no sabemos el valor que tiene y los grandes beneficios que va a tener eso sobre nuestras vidas. Entonces esta historia me muestra uno de los grandes beneficios que yo recibo por el evangelio, que a veces no conozco. ¿Sí? Por eso es cuando uno le predica a las personas dicen, ay, no, eso es tan aburrido, eso... Yo quiero vestirme bien, yo quiero comer bien, yo quiero vivir con esplendidez, como el rey. Pues la gente no sabe que ese tipo de vida es pasajera. Y que el hombre, con toda su gloria, pasa. En cambio, las promesas del evangelio sí tienen promesas mucho mayores que los deleites temporales del pecado. Entonces mira lo que dice el pasaje. En el verso 23. Y murió también el rico al final del 22 y fue sepultado. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y mira lo que sigue diciendo. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se puede sentir la angustia del rico? El rico muere, pero ahí no acaba todo, porque eso es lo que piensan las personas. La persona murió y se fue a descansar. No siempre. No siempre. Dice que inmediatamente él muere físicamente, su alma abre los ojos en una realidad. En una realidad donde él tiene memoria, en una realidad donde él tiene conciencia, en una realidad donde él experimenta sufrimiento, sed, tristeza, en una realidad donde él clama. ¿Sí? Eso es lo que nos está mostrando el pasaje. O sea, hay una realidad cuando los hombres mueren. Y para el rico no fue una realidad buena, una realidad de tormento, una realidad de sufrimiento, una realidad de angustia. ¿Sí? Y él clama que alguien tenga misericordia de él y envía así sea que con Lázaro para que
moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque está atormentado en esta llave. ¿Sí? Tremendo, después de que los hombres cierran los ojos a este mundo, se encuentran con otro mundo, ¿sí? Con una realidad. Y Jesús enseña en otros pasajes que es una realidad a la cual el hombre no puede huir. O sea que todas esas vagas nociones de la religión, de que hay almas en pena deambulando, o que hay lugares intermedios, eso no existe. Esos son engaños que se han inventado los hombres. Jesús se enseñaba que realmente cuando la persona iba ahí, iba a un lugar que era eterno. Iba a un lugar donde no hay descanso. Un lugar donde el fuego no se apaga. Un lugar donde los hombres no van a descansar ni van a salir. ¿Sí? Una realidad eterna. Mire la respuesta de Abraham ante el clamor del rico. Usted puede pensar en un rico que disfrutó tantas bendiciones en esta vida, tanta buena comida, tantos placeres, tanto descanso. Sentirse en un lugar donde él está mendigando una gota de agua. Sentirse en un lugar donde él está mendigando un poco de misericordia. Alguien que lo tenía todo. Alguien que disfrutaba todas las bendiciones de esta vida, riquezas, comida, de todo. Y ahora verse en un lugar donde no disfruta ni una gota. Y eso es bueno saberlo. Los hombres en el infierno no disfrutarán ni una gota de misericordia. Lo único que van a disfrutar eternamente es el juicio santo y severo de Dios sobre sus almas. ¿Sí? Alguien bien lo decía, los hombres que rechazan a Jesús, toda la misericordia de Dios, el sol, las bondades, la comida, la paz, el gozo que disfrutarán en esta vida será lo único bueno que disfrutarán de Dios. Pero también podemos decir lo otro en cuanto a los que creen. Las tristezas, las miserias, la escasez y la necesidad de aquellos que creen serán su porción solo acá. Porque después nos espera un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá tormento, donde no habrá condenación. Entonces mire lo que sucede. Y grita en angustia. Pero ya hay... Imagínense, yo pienso que este hombre nunca había pedido misericordia. ¿Sí? Tenía todo. Las veces las personas se engañan cuando tienen todo que no necesitan. Y dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Y es interesante ese diálogo entre Abraham y el rico, que padre Abraham, y él le dice hijo, y eso de alguna manera liga al rico a un ambiente religioso entre los judíos, porque los judíos se creían hijos de Abraham, que practicaban la religión verdadera, en el templo verdadero, con el verdadero culto a Dios, en los sacrificios. El rico probablemente era una persona religiosa. ¿Sí? ¿Cuántas personas religiosas que practican un culto que ellos piensan que son hijos de Dios y están engañados? ¿Sí? Jesús le decía a los discípulos, ustedes, a los judíos, ustedes que piensan que son hijos de Abraham, Dios puede hacer hijos de Abraham aún de estas piedras. Vosotros sois hijos del diablo. Hay una falsa noción, porque ese es uno de los problemas que tiene la religión. Cuando la persona tiene una religión, ella piensa que es hija de Dios porque tiene una religión. Y es un engaño. Así sea una religión cristiana o católica. La persona no va a ser salva por practicar una religión. O por creer que ella es buena delante de Dios. O creer que ella es hijo de Dios. Su noción personal no es suficiente el día que se levante o que se encuentre con la muerte y el juicio de Dios. Tiene que haber algo más. Hay muchas personas lastimosamente engañadas bajo el engaño de la religión. Y dice el pasaje, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea, es imposible que un alma salga de allá. Eso que dice la gente que lo visitó la abuelita que murió, que le cogió los pies, que necesitamos hacer una misa para que vaya. Eso es mentira.
Los que están en un lado no pueden pasar al otro. Y los que están en el otro pueden. Hay una gran cima. ¿Qué quiere decir eso? Una gran separación. No se puede. Así quieran. Así Lázaro hubiera querido ir a ayudarle al rico, ya no se podía. Ya no se podía. Mira lo que sigue diciendo. Entonces le dijo, mire, y esto es bien importante porque esto también ya nos habla a nosotros. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora se puede ver lo interesante. Un impío en el infierno, siendo condenado, lo primero que él desea es, si yo ya no puedo salir de acá, si no hay una solución para mí, que alguien vaya y por lo menos le predique a mi familia. Tengo 5 hermanos más que vivían de la manera que yo vivía. Tengo 5 hermanos más que hacían lo que yo hacía. O sea, si ellos también se mueren, ellos también van a llevar acá. Entonces comienza a haber un clamor en el corazón del impío de que se predique el evangelio. Hasta los impíos en el infierno, al ver las consecuencias serias de no haber escuchado el evangelio, van a desear que se predique el evangelio. Sí. Hermanos, nosotros como cristianos deberíamos tener esa misma ansiedad de este rico. Nosotros no deberíamos esperar a encontrarnos con la muerte para desear que este evangelio sea predicado. Nosotros deberíamos orar constantemente para que los hombres puedan escuchar este evangelio. Nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros hijos deberían escuchar este evangelio. Muy triste que lleguemos allá y digamos que alguien les predique. ¿Sí? Antes deberíamos decir como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, nosotros tristemente vivimos una generación donde los cristianos están predicando el evangelio a sí mismos, donde el evangelio no sale de nuestras reuniones, donde el evangelio no se escucha en nuestras casas, donde el evangelio no se predica a los vecinos, donde el evangelio no se predica a nuestros compañeros de trabajo, donde el evangelio no se predica en los colegios, sino se predica puras ideologías falsas, donde el evangelio no se lleva a los hospitales, donde el evangelio lo estamos escondiendo. Nosotros que deberíamos hablarlo, hermano. Hasta es triste. El hermano, creo que George Whitefield, él decía, cuando un cristiano no tiene ansiedad, deseo de que otros conozcan el evangelio, es porque tal vez esa persona no lo ha conocido. Spurgeon decía, el cristiano verdadero nunca va a querer ir al cielo solo. Nosotros deberíamos tener deseo, anhelo de que las personas a nuestro alrededor conozcan el evangelio. Yo me pongo a pensar, porque el rico pensó en eso, a veces nosotros no pensamos en eso. ¿Usted tiene un familiar que no conoce el evangelio? Pero no solo pensar, sino estamos hablándole a aquellos de nuestros familiares que no conocen el evangelio. ¿Usted no tiene una hija? ¿Usted no le daría temor que hoy mismo llegara usted a su casa y escuchara la noticia que alguno de esos que no conoce el evangelio se encontró con la muerte? Y tal vez nosotros con la responsabilidad de haber sido creyentes y nunca les hablamos. ¿Cuántos de sus familiares viven como el rico? ¿Cuántos de sus amigos viven como el rico? Para los placeres del mundo, solo para llenar la barriga, vestirse bien y disfrutar lo que sus almas desean. Ahí el pasaje no nos dice que el rico era de 60 años, de 80 años. A veces nosotros pensamos eso, pero no necesariamente. Yo tuve que presidir un funeral hace como 3 años. El hijo de una hermana de una iglesia cercana a nosotros. 22 años. El muchacho se fue a tomar con unos amigos en el apartamento. Se fue a tomar, los otros muchachos se despertaron todos borrachos, se fueron. Y cuando fueron a despertarlo a él, no despertó, le dio un paro. Un joven de 20 años, 20, 21 años. Recién había sido papá, incrédulo, rebelde.
¿Usted qué cree? ¿Que él levantó sus ojos dónde? ¿Usted puede pensar en el tormento del corazón del alma de la madre? Que tal vez no fue diligente en enseñarle las escrituras. Que tal vez no le predicó a sus hijos. Tal vez no fue insistente con la fe de ellos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Nosotros deberíamos ser personas no solo que disfrutamos el evangelio, sino que constantemente lo estamos predicando. Tal vez mi mayor círculo de influencia como mamá es mi hijo. Tal vez mi mayor círculo de influencia como papá es mi esposa y mis hijos, o mis hermanos. Pero no deberíamos esperar a tener el lamento que tenía este rico, porque ¿saben cuál es el problema? Que el rico ya no solo carga con la pena de su condenación, sino que otros como él van para allá. Terrible, ¿no? ¿A usted no le parece terrible? No, se está durmiendo, ¿no le parece tan terrible? Terrible. No se duerma, que esto es bien importante, hermanos. Esto es bien importante, hermano. Jesús no está contando solo una historia sino Él quiere mostrarnos la realidad de la vida del hombre. Y dice, mira lo que el rico dice. Entonces le dijo: te ruego para que, padre, que le envíes a la casa de mi hermano, pues tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y ahora mire la respuesta de Abraham. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Cuando uno lee este pasaje hasta un verso antes, uno piensa, los ricos van para el infierno y los pobres van para el cielo. ¿Sí? El uno fue a la condenación porque recibió bienes acá, el otro fue a la salvación y consolación porque recibió males acá. ¿Sí? ¿Sabes? Es una cuestión que uno puede hacer sin leer todo el pasaje. Pero Abraham responde y nos da mucha sabiduría con su respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Mira, no necesitamos que alguien vaya y les testifique. A Abraham y a los profetas tienen, que los oigan. A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. ¿Qué quiere decir eso? Ellos tienen allá, ¿qué? La palabra de Dios. O sea que miren, porque eso veníamos diciendo. ¿Cómo viene la fe? Por oír. ¿Pero oír qué? Música cristiana. Testimonios. Porque a nosotros nos gustan los testimonios. A veces uno no le predica la palabra a la familia, pero abuelita, le tengo un testimonio. Una muchacha fue al infierno y volvió. Y uno cree que la fe va a venir por el testimonio. Pero Abraham dice, no, ¿para qué testimonios aún de uno que fue al infierno? No necesitan eso. La misma palabra les advierte. ¿Sí? O sea que las personas se van allá. Y eso, entiéndalo bien. Las personas se condenan porque a pesar de que Dios se reveló a través de los profetas, de la ley, a través de su Hijo y del Evangelio, y nos dejó una palabra sólida, escrita, que ha permanecido hasta el día de hoy, los hombres se condenan porque ellos resisten el mensaje que se encuentra en esta palabra. Los hombres se condenan porque ellos no quieren oír el mensaje que se encuentra en esta palabra. Las ovejas verdaderas de Dios oyen la palabra y ¿qué? Y les siguen. Las cabras, ¿por qué se caracterizan? Porque al leer nosotros la palabra y predicarla, ellas resisten la palabra. Ellas muchas veces odian la palabra, muchas veces rechazan la palabra. Alguien decía, el mejor test para saber si una persona es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios, no es preguntarle si es cristiano o no es cristiano. Es que predicarle la palabra y la actitud y la respuesta del corazón de esa persona nos va a mostrar si realmente es un hijo o si realmente no es un hijo. Por ejemplo, si usted predica la palabra a la persona y la persona da la espalda a la palabra, muestra una actitud de que no le importa, que no ama esa palabra, que no le interesa, que para ella no es importante, usted puede estar claramente delante de un impío.
Yo digo que muchas veces cuando uno está predicando, uno, yo sé que los hermanos lo perciben, uno percibe la realidad de los corazones. ¿Sí? Cuando usted está hablando, usted nota cuando a una persona le molesta la palabra o cuando no le importa la palabra. Pero también usted se da cuenta cuando esa persona tiene amor por la palabra, deseo por la palabra. Entonces, miren lo tremendo. Abraham dice, para que no lleguen acá, la palabra tienen, que la oigan. Porque es que a veces no es solo tenerla, ¿no? Hay que oír lo que dice la palabra. Y no solo oír, sino que dice, hay que leerla. Pero no solo leerla, sino dice entenderla. El que lee entienda. No solo oírla, entenderla, sino obedecerla. ¿Sí? No solo eso, amarla. Sumergirse en ella. Vivir por ella. Ahora mire la respuesta del rico. Imagínense, el rico le dice, mira, ahora le dice al rico, mira, allá tienes la Biblia. Que la lea, que la escuche. Pero entonces el rico de una vez comienza a pensar en su familia. Mira lo que dice. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Es como si estuviera diciendo, mira, la salvación es por oír la palabra. No, por ahí no. Ah, y si es por ahí, entonces, no, padre No, Abraham. padre. Si esa es la manera, mis hermanos, no, padre, otra manera, porque a mis hermanos no les gusta la Biblia. A ellos les gusta comer, a ellos les gusta embriagarse, a ellos les gustan las mujeres, a ellos les gusta la parranda, a ellos les gusta el dinero, a ellos les gustan los placeres, la televisión, el fútbol, la música, el entretenimiento, a ellos les gusta todo menos la palabra. ¿Y saben qué es lo tremendo? Ese es el único medio para conocer el Evangelio de Jesús. Si no les gusta la palabra, si la persona no está dispuesta a oír la palabra, si la persona resiste en su corazón la palabra, si la persona aborrece la palabra, está aborreciendo a Dios, está aborreciendo a Jesús, está aborreciendo lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha revelado. Nuestra actitud hacia la palabra es nuestra actitud hacia Dios y hacia Jesús. Jesús decía, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará. No, es que a mí me gusta Jesús, pero no quiero leer la Biblia. Está engañado. Es que a mí me gusta Jesús, pero así como sus hermanos predican tan fuerte, tan claros, a mí eso no me gusta. Está engañado. El que ama a Jesús, su palabra guardará. ¿Sí? El que quiere seguir a Jesús tiene que encontrarle acá. Es el único lugar seguro para que nosotros podamos ser sabios en cuanto a la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Pero él llega y piensa, no, si a mi hermano no le gusta la palabra, a mi otro hermano tampoco. Yo los conozco, yo andaba en las mismas parrandas con ellos. Yo disfrutaba, a ellos no les interesa eso. Qué cosa seria, ¿no? Ahora, nosotros debemos orar para que esa palabra realmente pueda ser oída por los nuestros. Realmente esa palabra pueda llegar a los nuestros. Y no orar cuando lleguemos a este lugar. ¿Saben qué? Un día el Señor se le aparece a Cornelio. Un ángel se le aparece a Cornelio. El ángel le dice, mire, manda a llamar a Pedro. Porque Pedro tiene un mensaje que va a ser para salvación para ti. ¿Saben qué hace Cornelio? Manda a llamar a Pedro. Pero mientras vaya y llama a Pedro, él reúne a toda su familia, a todos sus parientes. Cuando llega Pedro, dice que la casa de Cornelio estaba repleta de sus familiares. Y Pedro comenzó a predicar. Y una de las cosas interesantes de ese pasaje es cómo Cornelio, en ese deseo de escuchar el Evangelio, no se dispuso solo a escucharlo él, sino él reunió a sus parientes, a sus amigos, para que escucharan el Evangelio, ¿no? Qué interesante esa actitud, hermanos. A veces nosotros no queremos molestar. Hermanos, deberíamos molestar. A veces nosotros no queremos incomodar a las personas, deberíamos incomodarlas. No, es que no quiero ir, no, debería, sí. No, es que yo te recojo.
No, es que deberíamos insistir. ¿Saben qué dice? Hay un pasaje que todos los cristianos citan, pero no citan todo lo que pasó. Ese versículo de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo al carcelero? ¿Pero saben qué hizo el carcelero? Y dice que era la medianoche. Dice que el carcelero fue a su casa y sentó toda su familia a escuchar las palabras de Pablo. Y que se bautizaron, eran como las 2 de la mañana por ahí. O sea, el carcelero llegó a su casa y fue cuarto por cuarto y levantó a cada uno de sus hijos. Incomodó a su familia para que escucharan a Pablo, el evangelio que Pablo traía. A veces uno quiere que sus hijos se conviertan y no es capaz de levantarse a las 6 de la mañana a orar con ellos y leerle la palabra. A veces uno quiere que sus hijos se conviertan y no es enfático a que estén con nosotros en las reuniones. A veces uno quiere que sus hijos se conviertan y no pasa tiempo leyéndole la palabra y explicándoles el evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? El carcelero llegó, incomodó a toda su familia, la despertó a madrugada para que escucharan el evangelio de Jesús. Yo recuerdo que a veces yo tenía que levantar a mi hija a las 6 de la mañana, aunque no quería, para que hiciéramos devocional y hacía mala cara. Y no le gustaba. Pero aunque no le gustaba, yo la levantaba, oraba con ella, le predicaba el evangelio. Un día, 2 días, 3 días. Cuando yo viajaba, mi esposa asumía la responsabilidad. Oraba, y a veces se dormía, a veces hacía mala cara. Ay, hermano, hasta que el evangelio hizo la obra. Pero a veces somos tan pasivos, por no decir tan negligentes. A veces somos tan pasivos, por no decir tan irresponsables. A veces somos tan pasivos, por no decir tan indiferentes, que ese evangelio que hemos conocido pareciera que no lo hubiéramos conocido. No tenemos ni siquiera amor natural por los más cercanos, para que conozcan el evangelio. Un evangelio que puede transformar los corazones y las vidas. Un evangelio que puede salvar. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Hermano, Dios no escogió a los muertos para ir a predicar. ¿A quién escogió para ir a predicar? A nosotros, a los vivos. Ese mensaje no debe ser predicado por un muerto que venga al infierno a contar que sí existe el infierno. Nosotros ya sabemos y entendemos por las escrituras que existe después de la muerte. ¿Por qué se van allá los hombres? ¿Qué los puede salvar únicamente? Que es Jesús y su evangelio. Dios no va a encargar a un muerto, ni a un ángel. Ese es un encargo que nos dio Dios a nosotros, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Todo momento. Yo en estos días he escuchado a unas mujeres, un testimonio bien interesante. Unas mujeres en Estados Unidos, ellas comenzaron a sentir mucha carga por las clínicas de aborto en Estados Unidos. Entonces ellas hicieron clínicas pro vida. Entonces me decía: hermano, pero eso es una fachada. ¿Por qué? Porque damos exámenes gratis para saber si las mujeres están embarazadas, y les damos una consejería, hasta podemos ayudarlas para que si no quieren tener ya los hijos, lo tengan, los den en adopción. Ellos crearon todo un aparato. Pero me decía: hermano, pero todo eso es una excusa. Cuando les decimos que vamos a dar una consejería, lo único que hacemos es predicarle el evangelio. ¿Saben qué decía esta hermana? Del 90% de las mujeres que entran a ese salón de consejería, del 100%, 90% han creído en el evangelio. Miren qué obra interesante, hermano. Es una excusa, dice ella, para predicar el evangelio. Un hermano nos decía que él le oraba al Señor por una empresa y el Señor se la concedió. Y uno de los mayores deseos que él siempre ha tenido es predicar el evangelio. Él dice: hermano, pues yo no tengo gracia, no tengo nada, pero todos mis empleados los reúno una vez a la semana para predicarles el evangelio.
Hermano, nosotros a veces somos tan negligentes. Nosotros, yo digo, nosotros criticamos a los testigos de Jehová, ¿cierto? Puerta por puerta, casa por casa. Pero algo que alguien decía, que él era tan bueno que él admiraba todo lo mejor de las personas. Entonces alguien le preguntaba, bueno, pero usted aquí admira lo mejor de las personas, ¿qué le admira al diablo? Él decía, el diablo también tiene cosas de admirar. ¿Qué cosas tienes de admirar al diablo? Que es insistente. Eso es de admirar. Está ahí, siempre está trabajando, ¿no? Él siempre está trabajando. Hermano, nosotros a veces somos como tan pasivos. El Señor nos despierte, ¿no? Porque el conocimiento de estas cosas nos hace responsables. Uno debería ser responsables. A despertarnos a los deberes que tenemos como creyentes. Entonces Abraham le dijo, si ellos no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona rechaza el evangelio, aunque suceda una obra tan maravillosa como es que uno se levante de los muertos, aún así que No creo. que a veces uno espera que la persona vea una señal, llevémosla al culto de milagros para que vea el milagro de la sanación. La persona dice, si yo veo, va a creer. No, si no escucha la palabra, no va a creer a ningún milagro. Entonces hay un versículo que con ese quiero terminar, que nos muestra cuál es el mensaje de los profetas, para entender el evangelio que es en Cristo Jesús. Ahí al final del evangelio de Lucas, que está en el capítulo 24, en el verso, bueno, tenemos dos pasajes, a lo mejor en el 24-44. Dice, mira lo que decía Moisés y los profetas, por eso las escrituras nos llevan a la fe que es en Cristo Jesús. Dice, Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que el mensaje principal de la ley, ¿qué era? Jesús. Pero ¿cuál era el mensaje de la ley acerca de Jesús? Dice en el 45 ahora, 24-45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Porque a veces no solo son las escrituras, necesitamos que Dios abra el entendimiento para comprenderlas. ¿Y cuál es el mensaje de las escrituras? Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Entonces ahí usted va a entender por qué el pobre Lázaro, miserable, podía ser perdonado y podía ser llevado a un lugar de salvación. ¿Por qué? Porque hubo uno escogido por Dios que habría de padecer por los pecados de los hombres. De tal manera que aún el hombre más miserable y más indigno pudiese recibir perdón de pecados y salvación. Y la escritura anunciaba constantemente eso, que habría uno que vendría a librarnos de nuestros pecados, que habría uno que vendría a librarnos de nuestra condición. Y el pobre representa a ese hombre que en sí mismo no tiene nada para salvarse. No tiene dinero, no tiene obras, no tiene salud, no tiene familia, no tiene nada. Pero aunque él no tiene nada, tiene un poderoso Salvador, que siendo Dios se hizo hombre y como hombre asumió el juicio en una cruz. El juicio que merecíamos nosotros. Y por medio de su muerte, ¿qué? Ofrecer salvación a los hombres. Así estaba escrito, era necesario que él padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Será necesario que Jesús muriera, es el mensaje de las escrituras. Pero no solo que muriera, sino que resucitara. Pero no solo eso, dice el verso siguiente. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. O sea que ahora en el nombre de Jesús hay que predicarle a las personas que se arrepientan. ¿Por qué? Porque si no se arrepienten les espera el destino del rico.
Y yo podría decirle a cada uno de los que está acá, con toda seguridad y con toda seriedad, si usted está jugando con Dios y con el Evangelio, yo le aconsejo en el nombre de Dios que se arrepienta, porque si usted se burla del Evangelio de Jesús, le espera la misma condición del rico. Y no solo a usted, sino a todos los que con usted tomen ese camino, así sea sus hermanos, como en el caso del rico. Es más, podría decir, no es un consejo, porque Dios no nos está aconsejando como si pudiéramos recibir o no es su consejo, es un mandamiento. Él manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. No solo a los ricos, también a los pobres. No solo a los cultos, también a los ignorantes. No solo a los jóvenes, también a los ancianos. Todos tenemos una vida de pecado, la cual necesitamos arrepentirnos y acudir al Salvador de Dios, que es Jesucristo. Yo pensaba ahorita, mire esa tierra tan grande, tantos lugares, y Dios permite que tengamos este momento para escuchar el glorioso Evangelio de Jesús. Amén. Qué privilegio, hermano. ¿Quiénes éramos nosotros? Y mira hasta dónde ha llegado ese mandamiento de Jesús. Que los hombres escuchen y se arrepientan. Y dice, predicamos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Si usted se arrepiente y cree en Jesús, Dios perdona sus pecados. Lo que no hacen las indulgencias, las misas, los diezmos cristianos, lo que no hacen las buenas obras, lo hizo el sacrificio de Jesús. En ese sacrificio podemos ser perdonados. En ese sacrificio hay salvación. En ese sacrificio hay vida eterna. Y dice que fuese predicado ¿dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y mire dónde estamos. Mire qué país tan lejano, tan pequeño, porque Colombia es un país pequeño. ¿Sí? Cómo Dios ha hecho que su palabra llegue hasta nosotros. Cuán bueno es el Señor, hermano, que hemos podido oír ese evangelio. Ahora nosotros somos llamados a ser testigos, si ya hemos conocido ese evangelio, como dice ahí. Y vosotros sois testigos ahora de estas cosas. Ahora nosotros debemos dar testimonio de estas cosas. Entonces, qué historia tan gloriosa, por un lado, ¿no? Tan preciosa. Usted puede saber que si usted ha recibido ese evangelio, usted ha creído en ese evangelio, se ha arrepentido, usted puede hoy morir en paz. Un pastor le dijo a uno de sus miembros que estaba a punto de morir con una enfermedad terrible: hermano, ¿estás preparado para morir? Y él respondió: no, estoy preparado para vivir, porque la muerte es el comienzo de la verdadera vida. Dice Pedro: estoy pronto para partir, y ese partir que él usa ahí en 2 de Pedro es para mi éxodo. ¿Cuál es el éxodo? Salir de este cuerpo terrenal para dirigirse a su morada celestial. Los apóstoles sabían que la muerte era encontrarse con Cristo. ¿Sí? Esa es una gran esperanza. Pero también por otro lado hay una advertencia solemne. Hay un lugar de condenación para los hombres. Hay un lugar de condenación para todos aquellos que resisten el evangelio de Jesús. Entonces, si usted está en esa posición ahí, de no saber si creer o no creer, no endurezca su corazón. No endurezca su corazón. Hoy es el día de salvación, decía la Escritura. Y si usted ya creyó, de gracias, disfrute esa salvación. Y ojalá otros puedan creer por el testimonio suyo, por la predicación suya. Amén. El Señor nos ayude a hacer luz en medio de un mundo que está lleno de tinieblas, llenos de ricos que por su vida podemos ver que están condenados y destinados a algo terrible. Mas Dios nos concede ser instrumentos para que muchos escuchen el evangelio de Jesús y puedan creer. Amén. Amén. Primeramente los nuestros.
Dios nos permite hacer luz de aquellos que están entre nosotros y que ese evangelio pueda llegar a otros. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es santa, Señor. Tu palabra que es solemne, Señor. Tu palabra que es gloriosa, Señor. Permite que nosotros podamos creer, amar y, por qué no, Señor, aún temblar a tu palabra, Señor. Que tu palabra nos mueva, Señor. Que tu palabra nos persuada, Señor. Que tu palabra nos convenza, Señor. Oh, Padre. Qué cosas tan serias las que tú hablas por tu palabra. Permite que esto que hemos oído nos lleve a meditar en ti, Señor, día y noche, Señor. También nos permita, Señor, por tu gracia, poder ser aquellos testigos tuyos para esta generación, Señor. Rogamos que tú despiertes nuestros espíritus, Señor, para ser testigos de tu evangelio donde tú nos quieras llevar, Señor. Nuestras casas, nuestras familias, Señor, nuestros trabajos, nuestros vecinos, Señor. ¿Por qué no decirlo también? Aquellas personas que están falsamente engañadas por una religión, Señor. Que ellos puedan escuchar el evangelio tal como es, Señor. Que ellos puedan creer en el evangelio tal como es, Señor. Que ellos puedan recibir las promesas grandes, preciosas que hay en tu palabra para los que creen, Señor. Te doy gracias por la familia que nos recibe en este lugar, Padre. Bendícela abundantemente cada uno de sus familiares, cada uno de sus vecinos, Señor. Tu iglesia en Cali, cada uno de nuestros hermanos, bendice, Señor. Tu obra, viva tu obra en estos días, Señor. Amén. Que tu obra pueda prosperar en nuestra generación, Señor. Que tu obra pueda prosperar en los lugares donde vivimos, Señor. Que tu obra pueda prosperar en los nuestros, Señor. Oh, Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú has preparado para que estemos aquí delante de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser testigos tuyos fieles, Padre, pues para esto nos has llamado. Gracias por la salvación que obtuviste con tu muerte, Jesús. Sí. Gracias por tu sacrificio, Señor, el cual nos dio la vida, Señor. Gracias por tu sangre, por la cual tenemos perdón de pecados. Te adoramos, te exaltamos, Padre. En el nombre glorioso, santo y poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Amén.